Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela PCE. Soy Raúl, vuestro profe de química, y en este vídeo vamos a solucionar el examen de química del año 2022 para la prueba de competencias específicas. Bien, antes de empezar, hacemos un poquito repaso de lo que es la estructura del examen. Recordad que tenéis una parte tipo test y otra parte de desarrollo. En la parte tipo test, que es la que vamos a solucionar ahora, son 15 preguntas, de las cuales tenéis que escoger solamente 10, ¿vale? Si escogemos más de 10, pues solo nos van a puntuar las 10 primeras. Cada pregunta bien contestada son 0,4 puntos y si contestamos mal nos restan 0,10. Si no contestamos, pues no puntúa. Vamos a empezar con la parte tipo test. En esta primera pregunta nos dicen el nombre correcto del siguiente compuesto orgánico es, pues básicamente tenemos ahí un compuesto que tiene en la cadena carbonada principal un carbono, 2, 3, 4 y 5 y 6. Ahí están. 6, por lo tanto, es un hexan. Ahora nos queda, obviamente la A no sería entonces. Nos queda ver dónde está el alcohol. Siempre vamos a dar la posición más baja al alcohol, por lo tanto empezamos por aquí, 1, 2 y 3, y en consecuencia es el hexan 3-ol. La correcta sería la B. Vamos con la siguiente pregunta. La pregunta 2 me dice cuál de los siguientes compuestos orgánicos se comporta como ácido de Bronsted-Lowry. Bien, la respuesta correcta aquí sería la B, el ácido acético. De hecho, en el propio nombre lo indica. El ácido acético, cuando lo disociamos, pasa a acetato más protones. Por eso es un ácido, ¿vale? Porque está radiando protones. En el caso C, por ejemplo, es una amina. Las aminas tienen carácter básico. Vamos con la siguiente. En la pregunta 3 nos dicen las unidades de la constante de velocidad para una reacción con una cinética de segundo orden son. Cuando nos dicen cinética de segundo orden, quiere decir que el orden total es 2. Por lo tanto, yo tendré que la velocidad es la constante cinética por pues, los reactivos que tenga. Lo único que sé es que el orden total, lo que yo aquí tenga, va a estar elevado al cuadrado. La velocidad sabemos que siempre tiene las mismas unidades, es mol partido por litro por segundo. La constante cinética es lo que me están pidiendo y esto, que son los reactivos, siempre van en molar, mol partido por litro. Si ahí despejamos la constante cinética, este mol cuadrado pasa dividiendo y este litro cuadrado pasa multiplicando. Si tachamos un mol con este y uno de los litros con otro, me queda que la constante cinética tiene unidades de litro partido por mol por segundo, o lo que es lo mismo, litros por mol a la menos 1 por segundo a la menos 1. Es decir, la correcta sería la C. Pasamos a la 4. La 4 nos dice que cuál de las siguientes configuraciones electrónicas corresponde a un halógeno. Un halógeno es cualquier elemento del grupo 17. Los del grupo 17 terminan en P5. Por lo tanto, la correcta sería la C. La A no es correcta porque ni siquiera está en estado fundamental y la B no corresponde a un halógeno. Vamos con la 5. En la 5 nos dicen que consideremos el siguiente equilibrio que está ocurriendo en fase gaseosa. Tengo 4 moles de amoníaco más 3 de oxígeno para dar 2 de nitrógeno y 6 de agua. Además me dicen que la entalpía es negativa, quiere decir que esta reacción es exotérmica, radia calor, produce calor. Nos preguntan que qué cambio de los que nos van a dar provoca que la reacción se desplace hacia la derecha, es decir, que vaya hacia los productos químicos. Bien, un aumento de la temperatura no lo provoca. ¿Por qué? Si yo aumento la temperatura, según el principio de Le Chatelier, para poder recuperar el equilibrio, la temperatura debe bajar. Si yo necesito bajar la temperatura, para ello lo que necesito es gastar calor. Y en consecuencia, como esta reacción produce calor, va en el sentido contrario, va hacia la izquierda, no hacia la derecha. O sea que la A no sería. La B tampoco es correcta
Porque si yo disminuyo el volumen del recipiente, lo que está pasando es que estoy aumentando la presión, ¿vale? Cuando lo que hago es apretar un recipiente, pues genero una presión más grande dentro. De nuevo, según el principio de Le Chatelier, como ha subido la presión, necesito bajarla de nuevo para recuperar el equilibrio. ¿Cómo consigo bajar la presión dentro de esta reacción? Pues favoreciendo la reacción que más moles gaseosos gaste. En este caso, la reacción que va hacia la izquierda gasta 8 moles en total, la que va a la derecha solo 7. Entonces, este equilibrio va a ir hacia la izquierda, no hacia la derecha. La respuesta correcta, por lo tanto, es la C, separar el agua del medio de reacción. ¿Por qué? Si yo elimino agua, estoy obligando a que esta reacción vuelva a recuperar la cantidad de agua que tenía y en consecuencia necesito que vaya hacia la derecha para que la produzca. Vamos con la pregunta 6. En las 6 nos dicen que cuál de los siguientes átomos tiene la primera energía de ionización más alta y nos dan los números atómicos de cada uno de ellos. Verdaderamente ni siquiera son necesarios. Fijaos en que yo lo que tengo es el hidrógeno, el helio y el berilio. Concretamente el helio es un gas noble, es un elemento que es muy estable. Por lo tanto, este átomo lo que hace es oponerse mucho a ceder electrones. Necesitaría una energía muy alta para poder arrancar el electrón más externo y en consecuencia es el que tiene la energía de ionización más alta. Precisamente por eso, porque es un gas noble. Así que la respuesta correcta es la C. Vamos con la 7. Bien, en las 7 nos dicen cuál es el producto de solubilidad del hidróxido de zinc 2 si una disolución saturada del mismo tiene un pH de 8,53. Bien, en este hay que hacer un poquito de cálculo, ¿vale? Para poder hallar el producto de solubilidad, mirando la reacción del hidróxido de zinc 2, que es el siguiente, el producto de solubilidad es concentración de zinc por la concentración de OHs, pero elevadas al cuadrado, ¿vale? Por el coeficiente estequiométrico que es 2. ¿Qué es cada una de esas concentraciones? Como estamos hablando de solubilidad, la de el zinc es S y la del hidróxido es 2S, por el coeficiente estequiométrico de nuevo. ¿Qué datos nos dicen? Nos dicen que el pH es 8,53. Yo aquí no puedo utilizar el pH porque estoy hablando de hidróxido. Para poder utilizar datos, aquí tengo que hablar del pOH. El pOH es el que va referido a los hidroxilos. Sabemos que el pOH es 14 menos el pH. Por lo tanto, si hacemos esa cuenta, nos va a salir 5,47. Ese es el pOH. Bien, por lo tanto, si yo tengo el pOH, la concentración de OHs es 10 elevado a menos el pOH, es decir, 10 elevado a menos 5,47. Si hacemos esa cuenta, me queda que la concentración de OHs es 3,39 por 10 a la menos 6 molar. ¿Y este dato qué es? Pues este dato es 2S. Por lo tanto, como yo tengo 2S, puedo averiguar qué vale S. Si 2S es 3,39 por 10 a la menos 6, S será 3,39 por 10 a la menos 6 partido por 2. Eso sale 1,69 por 10 a la menos 6 molar. Vale, pues ya tenemos S. Ahora vamos a calcular ya al final el producto de solubilidad. El producto de solubilidad es la concentración del zinc, que es S, por la concentración de OH al cuadrado. La de OH es 2S, pero va elevado al cuadrado. S por
2s elevado al cuadrado, me queda 4s elevado al cubo. Por lo tanto, el producto de solubilidad es 4 por 1,69 por 10 a la menos 6 elevado al cubo. Si hacemos eso, nos sale 1,95 por 10 elevado a menos 17. Dejadme que lo compruebe por si acaso, pero efectivamente va a ser eso. Sí, 1,89 más o menos. No me dan exacto, pero el error es prácticamente nulo. Además, es un error que va en el decimal número 17, o sea, está muy lejos y el resto, además, el orden de magnitud no coincide. Por lo tanto, es la A, ¿vale? A veces en las partes tipo test pasa esto, no me da el resultado exacto, sino uno muy, muy próximo, ¿vale? Entonces, no hay ningún problema. Vamos con la octava. La octava es muy facilita, dice, de los siguientes tipos de compuestos orgánicos, ¿cuál no tiene un átomo de hidrógeno en su estructura? Esto es básico en orgánica. La respuesta correcta es la A, los alquinos. Los alquinos son hidrocarburos que tienen, por lo tanto, carbono e hidrógeno solamente en su estructura. Las aminas y las amidas tienen que tener nitrógeno, ¿vale? Son grupos funcionales nitrogenados. Vamos con la 9. En la 9 nos dicen cuántos enlaces sigma y pi hay en total en esta molécula. Bien, verdaderamente los enlaces pi ni siquiera me hace falta mirarlos, porque si veis las respuestas, la cantidad de enlaces sigma ya me va a definir la respuesta. Entonces, ni siquiera tendría por qué preocuparme por ello, pero vamos a verlo. Voy a señalaros en rojo la cantidad de enlaces sigma. Entre este carbono y este carbono hay un enlace sigma, el primer enlace. Luego aquí habría otro, llevo 2, otro, 3, 4, 5 y ahora llevo 5 más. Este carbono de aquí tiene 3 enlaces sigma con cada uno de esos hidrógenos. Aquí además habría otros 3 enlaces sigma. 5 más 3 más 3, 11. 11 enlaces sigma. Es la A, por lo tanto. Y efectivamente es un enlace pi. El enlace pi que hay es el doble enlace entre los carbonos en este compuesto que es un alqueno. Por lo tanto, respuesta correcta, la A. Vamos con la 10. En la pregunta 10 me dicen cuál de los siguientes pares de elementos forma un enlace iónico. Bien, en la teoría tenemos que saber que el enlace iónico se forma a partir de la unión entre elementos que son de distinta electronegatividad, un metal y un no metal. Entonces, si miramos en esas opciones, la B y la C forman covalente porque esos pares son electronegativos. El único que lo cumple es la A, que es la respuesta correcta. En la A tengo el cloro, que es un no metal, y el litio, que es un metal. Por lo tanto, formarán enlace iónico. Vamos con la 11. En la 11 me dicen indicar aquel compuesto en el que el cloro presenta un estado de oxidación o un número de oxidación de +1. Bien, la respuesta correcta aquí es la C, el ácido hipocloroso. Básicamente en el ácido hipocloroso, puesto que es un ácido, el hidrógeno tiene la valencia +1. Además, en los ácidos oxoácidos como este, el oxígeno tiene la valencia -2. Recordamos que el oxígeno tiene valencia -2 en todos los compuestos excepto en peróxidos, que es -1. Por lo tanto, como el compuesto tiene que ser eléctricamente neutro, la suma total me tiene que dar 0. Por lo tanto, el cloro está obligado a valer +1. +1 más 1 menos 2 da 0. Vamos con la 12. En la pregunta 12 me dicen, dada la reacción, y nos dan ahí una reacción, de los siguientes enunciados, señale el que sea correcto. Bien, aquí la respuesta correcta es el apartado C, porque me dicen que el hierro es un agente reductor. Generalmente los metales, puede haber excepciones, pero los metales suelen actuar como agentes reductores en las reacciones. Vamos a justificarlo. Si vemos ahí en la reacción que tengo el hierro, este hierro en estado nativo va a pasar a
hierro 2 más, por ese 2 de ahí. Esta es la reacción, hierro pasando a hierro 2 más. Si yo ajusto esa reacción, poniendo 2 electrones aquí, esa reacción es una reacción de oxidación, lo cual quiere decir que el compuesto que la está provocando se comporta como un reductor. Vamos con la pregunta 13. Bien, la pregunta 13 dice, el nombre correcto del siguiente compuesto inorgánico, H2S, es. La respuesta correcta sería la A, el sulfuro de dihidrógeno. Verdaderamente no se suele llamar sulfuro de dihidrógeno, yo lo he visto más bien como ácido sulfídrico, pero bueno, es otro tipo de nomenclatura. Vamos con la 14. En la 14 me dicen cuál de las siguientes propiedades no es propia de los metales. Conducen el calor y la electricidad. Eso sí es propio de un metal. B. Sus electrones externos tienen poca o nula movilidad. Pues esta es la respuesta correcta porque de hecho es todo lo contrario. O sea, me piden cuál no es propia de los metales. Pues los metales, de hecho, sus electrones tienen mucha movilidad, precisamente porque una de las teorías que me explica el enlace metálico es la teoría del mar de electrones. En la teoría del mar de electrones se dice que los electrones van viajando a lo largo de todo el resto positivo de ese enlace. Por lo tanto, y además la C es una propiedad, los metales son dúctiles y maleables. ¿Vale? Vamos con la 15 y última. En la 15 nos dicen, se analizan 109,4 gramos de una muestra y se obtiene 28,4 gramos de nitrógeno y 81 gramos de oxígeno. Podemos decir, y nos dan las masas atómicas, nos están pidiendo la fórmula empírica, ¿vale? Este problema es un problema de composición centesimal. Hay que hacer un pequeño cálculo, ¿vale? Vamos a ver en la estructura de este compuesto cuántos moles hay de nitrógeno y cuántos hay de oxígeno. Los moles de nitrógeno serán los gramos de nitrógeno entre su masa atómica, que es 14. Aproximadamente esto da 2. No exacto, pero bueno, lo aproximo. Los moles de oxígeno son los gramos de oxígeno entre la masa atómica del oxígeno, que es 16. Esto de nuevo aproximadamente da 5. Por lo tanto, en la fórmula empírica, que es la más simple del compuesto, la propia estructura indica que por cada 2 moles de nitrógeno habrá 5 de oxígeno. Y en consecuencia, la respuesta correcta es la C, porque hay 2 moles o 2 átomos y 5 de nitrógeno y 5 de oxígeno. Este dato que nos dan de 109,4 verdaderamente no hace falta ni usarlo, ¿vale? Porque generalmente la masa molecular de un compuesto sirve para calcular la fórmula molecular, no la empírica, que es la que nos están pidiendo aquí. Bien, pues hasta aquí la parte tipo test. Vamos a ir con la parte de desarrollo. En la parte de desarrollo, recordáis que tenéis 2 pares de preguntas, ¿no? Hay un primer par del cual tenéis que escoger uno de esos dos problemas y luego otro par y hay que escoger otro de esos 2 problemas. Bien, pues vamos a empezar con el primer par. La primera pregunta de ese par es de ácido-base. Nos dicen que calculemos el grado de disociación y la concentración de las especies presentes en equilibrio en una disolución de ácido acético 0,25 molar y como dato nos dan la constante de acidez del ácido acético. Ya en primer lugar, voy a empezar haciendo solo el apartado A. El hecho de ver ahí una K sub A que es tan pequeña me va a ayudar a hacer el problema. Vamos a verlo después. Lo que tengo aquí es el equilibrio de disociación del ácido acético. El ácido acético, que es un ácido débil, de hecho nos dan su K sub A, pasa a acetato y protones. Bien, yo que sé en este equilibrio, sé que inicialmente hay una concentración de 0,25 molar. ¿Cuánto va a reaccionar? Pues un porcentaje de ella, ¿no?
lo que hay por alfa, por ese porcentaje, 0,25 alfa. ¿Cuánto obtendré de acetato y de protones? Pues lo mismo que ha reaccionado, 0,25 alfa. Y por lo tanto, en el equilibrio, que es la parte importante, lo que obtendré será lo que había inicialmente, los 0,25, menos lo que reaccionó, 0,25 alfa. Si saco factor común al 0,25, me queda esta expresión de ahí. En el resto, ¿qué queda en el equilibrio? Pues lo que se ha producido, porque no había nada inicialmente. Bien, pues estas son las cantidades que hay en el equilibrio. Sé que en el equilibrio la relación con la K sub A se tiene que cumplir. Recordamos que la K sub A sería producto de, o sea, la multiplicación de los productos químicos, de sus concentraciones más bien, acetato por protones, partido de la cantidad de acético. Bien, acetato y protones, estas son sus concentraciones en el equilibrio. 0,25 alfa y todo ello al cuadrado. Y la de acético es 0,25 por 1 menos alfa. De aquí podemos simplificar. Uno de los 0,25 se puede ir con otro de abajo y me queda 0,25 alfa al cuadrado partido de 1 menos alfa. ¿Qué más cosas? Además, la K sub A es muy pequeña, es más pequeña de 10 a la menos 4. Esto implica que al ser tan pequeña, el equilibrio no está muy desplazado hacia la derecha, sino que apenas se disocia este ácido. Por lo tanto, el valor de alfa, que es el grado de disociación, esto, que es lo que pretendo calcular, es esperable que sea muy, muy pequeño. Es tan pequeño que 1 menos alfa es prácticamente igual a 1. Insisto, esta aproximación la podemos hacer porque la K sub A es muy pequeña, más pequeña de 10 a la menos 4. Por lo tanto, 0,25 alfa cuadrado es igual a la K sub A, que nos dicen que es 1,8 por 10 a la menos 5. Si despejamos alfa de ahí, me saldría que alfa es 1,8 por 10 a la menos 5 entre 0,25 y le hacemos la raíz cuadrada. Esto sale un valor de alfa en la solución de 8,48 por 10 a la menos 3. Si lo quiero dejar en tanto por ciento, pues sería 0,83. Perdón, 0,85 aproximadamente. Ya tengo el grado de disociación. Ahora, vamos a ver la concentración de cada especie en el equilibrio. La concentración de cada especie en el equilibrio, la voy a poner aquí en rojo, estas serían. Simplemente tengo que sustituir lo que vale alfa, que lo acabo de calcular. Si sustituimos ahí el alfa por 8,48 por 10 a la menos 3, me sale que la concentración en el equilibrio del ácido acético sería de 0,248 molar. Si sustituyo ahí alfa por el valor que he dicho antes, en los dos casos, ¿vale? Porque me va a dar exactamente lo mismo, me queda 2,12 por 10 a la menos 3 molar. Y con esto tengo el apartado A resuelto. Vamos a ver el apartado B. En el apartado B nos dicen qué volumen en mililitros de una disolución 0,01 molar de hidróxido de sodio se necesitará para neutralizar 10 mililitros de la disolución del apartado anterior. Escribir la reacción de neutralización. Vale. Básicamente lo que tenemos es una reacción de neutralización donde el ácido acético, o etanoico también se puede llamar así, reacciona con el hidróxido de sodio. Recordamos que una neutralización lo que tiene lugar es que tengo un ácido más una base y me da la sal más agua. ¿Qué sal? Pues sería esta de aquí, que es el acetato de sodio, más el agua. ¿Por qué sé que es el acetato de sodio? Porque el hidrógeno se va con el OH y por lo tanto el sodio, para formar agua, y el sodio se tiene que ir con el grupo acetato.
Bien, para hacer ese cálculo de la neutralización, lo que vamos a ver es la estequiometría de esta reacción. Vemos que por cada mol de ácido acético necesito un mol también de hidróxido de sodio. La reacción es 1 a 1. Por lo tanto, los moles de acético deben ser iguales que los moles de hidróxido de sodio. Bien, ¿qué me dicen en el problema? Me dicen que los moles de acético yo los puedo calcular sabiendo que lo que quiero neutralizar es 10 mililitros 0,25 molar. Por lo tanto, 10 mililitros 0,25 molar, ¿vale? Moles es volumen por molaridad. Si hacemos ese cálculo, me queda 0,025. Perdón, 0,0025. Entonces, sí. Estos son los moles de ácido acético. En consecuencia, los moles de hidróxido de sodio tienen que ser los mismos para poder neutralizar. Hemos dicho que los moles es el volumen, que es lo que yo quiero saber, por la molaridad. Me dicen que la molaridad del hidróxido de sodio con el que trabajo es 0,01. Por lo tanto, despejamos el volumen 0,0025 entre 0,01. Eso me sale 0,25 litros, pero me piden que lo dé en mililitros. Pues son 250, ¿vale? Multiplico por 1000. Nunca está de más que dejéis en los resultados un poco esa coletilla, ¿vale? Para introducir la solución del problema. Hasta aquí el ejercicio 1 de desarrollo. Vamos a ir con el 2. En el ejercicio 2 me dicen que tengo una reacción, el clorato de potasio con dicloruro de hierro y ácido clorhídrico, que da cloruro de potasio, tricloruro de hierro y agua. Me piden ajustar por el método del ion-electrón, definir cuál es la especie oxidante, cuál es la reductora, cuál se oxida, cuál se reduce. Y en los siguientes apartados, ajustar la reacción iónica y la global. ¿Vale? Vamos a hacerlo todo a la vez, porque así desarrollamos todo el método del ion-electrón. En primer lugar, tenemos que ver qué elemento cambia de estado de oxidación. Aquí el cloro está actuando con la valencia +5 y aquí con la -1. Por lo tanto, ese sería el cambio, ¿vale? Vamos a pasar del clorato al cloruro. Y luego aquí el hierro está con la valencia +2 y aquí está con la valencia +3. Pues ese sería el otro cambio que va a haber, de hierro 2+ a hierro 3+. Por lo tanto, vamos a empezar a poner esas reacciones. El clorato va a pasar a cloruro y el hierro 2+ va a pasar a hierro 3+. Como yo tengo esta reacción en medio ácido, porque es el ácido clorhídrico el que participa, este ajuste hay que hacerlo en medio ácido, ¿vale? Cuidado con esto, en no confundirlo, porque el ajuste sabéis que es distinto. ¿Cómo hacemos este ajuste? Bien, en la primera reacción, la del clorato a cloruro, como tengo 3 oxígenos, pues pongo 3 aguas, y al añadir 3 aguas, esos hidrógenos tienen que compensarse, por lo tanto pongo 6 protones para compensarlos. Miro el ajuste de cargas ahora. En la parte de reactivos hay 5 cargas positivas. Hay 6 positivas y una negativa, pues hacen 5 positivas. Y aquí hay una negativa. Por lo tanto, para poder compensar con electrones, pondré 6 electrones de aquí. Si nos fijamos, estos 6 electrones cancelan a los 6 protones y se me queda balanceada, con una carga negativa en cada una de las partes de la reacción. Y en la parte de abajo simplemente pues añado un electrón aquí. 3 cargas positivas y una negativa hacen 2 positivas, que son las que hay del otro lado. Bien,
Ya los tengo, ahora simplemente tengo que multiplicar para que los electrones se vayan. Como tengo 6 electrones en la ecuación de arriba y 1 en la ecuación de abajo, multiplico la de abajo por 6 para compensarlo. Y damos la reacción iónica, por lo tanto. Serían 6 protones más un grupo clorato más 6 hierros 2 más para dar un cloruro, 6 hierros 3 más y 3 aguas. Los electrones se han ido, ¿vale? Se han simplificado. Esta sería la reacción iónica ajustada. Para dar la global ajustada, lo que hacemos es formular los contraiones. Un grupo clorato pues forma un clorato de potasio. 6 hierros 2 más pues forman 6 dicloruros de hierro. 6 protones me forman 6 ácidos clorhídricos. Un cloruro me forma un cloruro de potasio. Aquí me he dejado la carga. Ahí. 6 hierros 3 más me forman 6 tricloruros de hierro y las 3 aguas. Esta es la reacción final, la global ajustada o molecular ajustada. Pero me falta responder algunas cosas. Dice, ¿cuál es la especie oxidante? ¿Cuál se oxida? Bien, en la primera reacción, esta de aquí, tengo los electrones en los reactivos. Por lo tanto, esta reacción es la semirreacción de reducción. Y en consecuencia, la de abajo es la de oxidación. Es decir, este compuesto, el compuesto del que proviene esta especie, como está en la reacción de reducción, es el compuesto que se reduce y por lo tanto es el oxidante. En la de abajo, el compuesto al que pertenece esta especie está haciendo la reacción de oxidación, por lo tanto el compuesto se oxida y por lo tanto es el reductor. Bien, y hasta aquí el ejercicio. Esta sería la primera pareja de ejercicios entre los cuales tenéis que escoger uno. Vamos a ir con la siguiente pareja. Bien, en la siguiente pareja, el primer ejercicio que podíamos haber escogido, que es de orgánica, el apartado A nos dice completar las siguientes reacciones nombrando reactivos y productos e indicando qué tipo de reacción se trata. Bien, la primera reacción que tenemos es ese compuesto, que es un alqueno, concretamente es el propeno, reaccionando con bromo molecular. ¿Qué reacción va a dar lugar? Bueno, pues como tenemos un alqueno, un doble enlace, la reacción que va a tener lugar es una adición. Este bromo, cada uno de ellos va a situarse en uno de los carbonos y tendremos este compuesto. Este compuesto es el 1,2-dibromo propano. Hasta ahí la reacción. Con decir adición es suficiente, ¿vale? Esta es un tipo de adición que se denomina halogenación, concretamente es una bromación, pero con indicar el tipo genérico es más que suficiente en este examen. La siguiente reacción que tenemos es el primer compuesto, que es el 1-propanol, que está reaccionando con el ácido acético o ácido etanoico, en medio ácido, además nos lo indican aquí. Bien, cuando yo tengo un ácido más un alcohol, lo que se produce es un éster más agua. Entonces, esa será la reacción, es una condensación, concretamente. Recordamos que la condensación es como una adición que tiene una posterior eliminación. Yo voy a juntar estas dos moléculas y después de eso se va a eliminar agua. ¿Cómo se realiza? Pues el extremo del OH del alcohol interacciona con ese protón de ahí y quedan unidos. Tengo la parte del ácido
y a esa le sigue el resto del alcohol. Más agua. Este compuesto se le denomina acetato de propilo o etanoato de propilo. Cualquiera de ellas vale. Acetato del ácido acético y propilo, porque lo que viene después pertenece a un propano, ¿vale? Por último, la última reacción que nos indican. Esta reacción quizá es la más complicada de los tres, básicamente porque normalmente no la vemos en ese sentido. Generalmente la estudiamos en el sentido contrario. Esta reacción es una reacción de hidrólisis. Yo voy a romper esa amida utilizando agua. Las amidas son formadas mediante ácidos más grupos amino. Puede ser el amoníaco solo o algún tipo de compuesto con un grupo amino. Entonces, lo que va a suceder en esta reacción es que el agua va a separar la parte del ácido con la parte del grupo amino, en este caso es amoníaco solo. Por lo tanto, en esta reacción de hidrólisis, lo que se obtiene es el ácido del que se proviene y, en este caso, pues amoníaco. ¿Vale? Si hubiese más carbono por ahí, pues el compuesto, el amino, la amina que sea, pero bueno, aquí no hay ningún carbono. Obtendríamos, por lo tanto, este compuesto que es el ácido propanoico, el amoníaco y el reactivo que estamos utilizando es la propanamida. Bien. El apartado B nos dicen que identifiquemos el grupo funcional de los compuestos y nombrar esos compuestos. Bien, en el primer compuesto que tengo, yo tengo ahí como un oxígeno que está soportando a dos ramas, una por un lado, otra por el otro. Eso es un éter. ¿Cómo se nombran los éteres? Pues digo, esta parte, esta otra, acabado en éter. Sería el etil, metil, etil de sobra. Etil, metil, éter. El siguiente compuesto, como tiene NH2, es una amina. ¿Qué amina es? Pues un carbono, dos carbonos, tres carbonos. Es la 1-propanamina. Le indicamos que está en el primer carbono, el grupo amino. El último, HCHO. La estructura verdadera es la siguiente, esa que veis ahí. Eso es un aldehído. Concretamente es el aldehído de un átomo de carbono, que se llama metanal. También se le conoce como formaldehído, ¿vale? Cualquiera de ellas es correcta. Hasta aquí el ejercicio 1. Vamos a ver el 2 de esta pareja. En el ejercicio 2 nos dicen que consideremos esos números atómicos, es decir, tenemos ahí 4 elementos. En el apartado A nos piden escribir las configuraciones electrónicas y definir el grupo al que pertenecen de la tabla periódica. Bien, para Z igual a 7, su configuración electrónica es seguir el principio de construcción, principio of Bau, o con el diagrama de Moeller, y llegamos hasta 7 electrones. Por lo tanto, 1s2 llevo 2, 2s2 llevo 4, 2p3 ya tengo los 7. Esa sería la configuración electrónica. Para el 9, pues sigo la misma. Acaba en p5. Para el 11, seguimos. Ahí está. Acaba en 3s1. Y para el 16, ahí está. Acaba en 3p4. Esas serían las configuraciones electrónicas. ¿Cuáles son los grupos? Pues para el Z igual a 7, como acaba en P, concretamente en P3, es el grupo 15, ¿vale? Porque sería dos grupos
los 10 de los metales de transición y estos 3, grupo 15. En el siguiente sería el grupo 17, los halógenos, porque serían de nuevo 2 más los 10 de los metales de transición más los 5 del bloque P, 17. Este de aquí sería el grupo 1, porque su configuración electrónica acaba en S y acaba en el primer, es la primera columna, por lo tanto grupo 1. Y el último sería el grupo 16. ¿Por qué? Pues de nuevo, el S2 más los 10 de los metales de transición más 4 hacen 16, grupo 16. Bien, apartado B. El apartado A nos va a ayudar a hacer el apartado B. Dice, justificar cuál de ellos tendrá mayor y cuál menor valor del primer potencial de ionización. Aquí sería interesante, no tiene por qué ser necesario, pero sí que es interesante primero definir la primera energía de ionización o primer potencial de ionización. Diríamos, puesto que el primer potencial de ionización se define como la energía necesaria para extraer el electrón más externo de un átomo en estado gaseoso y fundamental, podemos concluir que, y empezamos con la explicación, ¿vale? Una pequeña introducción a la pregunta. También es parte de la justificación, en verdad, porque vamos a responder en base a esa definición. Bien, el elemento que tiene la energía de ionización o el primer potencial de ionización más alto, esto lo tendréis que redactar, ¿vale? Yo lo estoy haciendo de manera esquemática. Sería el elemento, ¿dónde lo tengo? Aquí, el Z igual a 9. ¿Por qué el Z igual a 9? Fijaos que su grupo es el 17. Es el grupo más cercano a la configuración de gas noble. Por lo tanto, es un elemento que opone mucha resistencia a dar su electrón precisamente porque está a punto de tener la configuración tan estable de un gas noble. El resto, pues el grupo, el Z igual a 7, el Z igual a 16 también están cerca, no tanto, y el Z igual a 11 ni siquiera está cerca. En ese sentido, la energía de ionización más baja pertenece al Z igual a 11. Fijaos que es el elemento alcalino del tercer periodo, concretamente, pues es el sodio. No haría falta ponerlo, ¿vale? Pero entonces este es un metal, lo que tiende es a formar cationes, lo que necesita es perder electrones, no ganarlos. Entonces, en ese sentido, no hace oposición a quitarle un electrón, de hecho quiere perder electrones. Por lo tanto, la energía que necesito para quitarle el electrón más externo, el electrón del 3s1, es muy poquita, precisamente porque se lo quiere quitar de encima para llegar a configuración P6 estable, la de gas noble. Bien, y por último, el apartado C dice indicar qué tipo de compuesto forma los elementos Z igual a 9 y Z igual a 11, justificando el enlace entre ellos. Bien, pues si nos fijamos en la configuración, Z igual a 9 es un halógeno, concretamente un halógeno es un no metal, es un elemento que es muy electronegativo. Y el Z igual a 11, de hecho, es todo lo contrario, es un metal, concretamente es el sodio. Aquí, por ejemplo, el Z igual a 9 es el flúor, ¿vale? ¿Qué tipo de enlace formarían? Pues el enlace que forma un metal y un no metal es un enlace iónico. En este caso, el sodio perdería este electrón que lo recibiría el flúor y ambos quedarían con configuración de gas noble. El compuesto que se formaría sería este de aquí, sodio con flúor. ¿Que no queréis decir el número? Pues decís que este se llama el nombre, pues decís que esto es el elemento A y este el B, y lo que forman es AB, ¿vale? Si alguien no ve qué es el flúor y el sodio. Sería interesante ponerlo, ¿vale? El fluoruro de sodio. Pero bueno, podéis hacerlo de cualquiera de las dos maneras porque de las dos respondemos a las preguntas que nos piden. Bien, pues esto ha sido todo respecto al examen de química de este año. La verdad es que la parte de desarrollo sí que es cierto que quizá alguna reacción orgánica tiene algún tipo de dificultad, pero era un examen bastante asequible. Si queréis los enunciados, las soluciones, podéis visitar la página web de Escuela PC, que las tenemos por ahí colgadas.
Y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, activar la campana para recibir notificaciones de los próximos exámenes que vamos a estar subiendo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.